Buenas a todos al canal. En el vídeo de hoy el aporte que os traigo es la instalación de una lámpara de cuarto, de dormitorio normal. En este caso es una lámpara de brazo. Este tipo de instalaciones suelen ser sencillas, suelen implicar básicamente un poquito de hacer unos taladros y hacer alguna conexión eléctrica, pero muy sencillas. De todos modos hay que tener en cuenta un par de cositas con cuidado para que nos salga bien. Vale, lo primero que hay que hacer cuando recibamos la lámpara es probarla. Parece una tontería, pero el montarla, si viene desmontada, esta venía un poquito desmontada, la he tenido que montar un poquito, pero bueno, como cada lámpara es distinta, yo en eso no me meto en este vídeo, para no hacerlo muy largo. Básicamente montáis la lámpara, comprobáis que funciona, yo en este caso lo he comprobado, con un montaje sencillo, porque esta lámpara solo traía los dos cables de fase y neutro con la clema, y he tenido que hacer este apañete para instalarla, ¿vale? Para comprobarla. Una vez que está comprobado que funciona, ordenamos los componentes que vamos a utilizar, que son los que básicamente trae el pack, que son los dos tornillos de anclaje a la pared, estos son los embellecedores, y estos unos herrajes internos para sujetarlo a la pared. Entonces, paso 1, montar la lámpara y comprobar que funciona. Paso 2, hacer las mediciones adecuadas. Yo ya lo tengo hecho para no hacer muy largo el vídeo. Básicamente lo que tenemos que hacer es hacer aquí los dos taladros en la pared para sujetarlo a la pared. En este caso lo único que hay que tener en cuenta es tener muy bien claro el tipo de tornillería que es. Esta es del 5, por lo tanto la broca que vayamos a utilizar tiene que ser del 5, ¿vale? Esto medirlo muy bien porque el fallo típico es hacer el agujero demasiado grande y ya no se queda bien sujeto a la pared. O quedarte muy corto, hacerlo muy pequeño y que no quede bien el taco, no puedas meterlo bien. O sea que tornillo del 5, broca del 5. Nos vamos a por ello, lo vamos a anclar a la pared y seguimos adelante. Lo siguiente que hay que hacer es meter los tacos una vez que está hecho el agujerito. Esto debería de entrar prácticamente solo, como podéis verlo. Muy poquito, muy suavecito. Y ahora colocamos el herraje que sujeta la pared. Lo primero, estos tornillitos puestos así, donde va a ir el herraje, de esta manera. Y nos ponemos a atornillarlo. Lo encuadramos, lo encaramos bien. A ver, toco la mano, pero luego al final hay que atornillarlo bien. A ver, que lo veáis bien. Que entre derechito. Esto como las ruedas de los coches, uno otro, hasta que se apriete. A mí yo prefiero antes que quede bien horizontal, antes de apretarlo del todo, aseguraros que es la posición, que quede bien horizontal. Esto con un golpe de vista se ve, pero bueno, si tenéis un nivel, mejor. Ya aquí se nota que queda bien agarrado, que queda bien fuerte. Y nos ponemos a colocar la lámpara. Esto es el apaño que le he puesto, pero bueno. Así queda instalada. Le colocamos la tornillería, que en el fondo es un embellecedor, no está nada mal, porque hay veces que te encuentras el tornillo directamente. Esto conviene apretarlo bien, porque esto parece que queda sujeto, pero con el uso se va aflojando. Así que apretarlo bien, aunque sea con alicates.
yo lo voy a terminar de apretar y os lo enseño. Y bueno, pues ya una vez que tenemos instalado y apretado el herraje, que eso es lo más importante, que quede bien apretadito y a ras de la pared, lo único que quiero enseñaros es que he puesto un embellecedor de cable, ¿vale? Para tapar un poquito lo que es el cable por detrás, pero no es ni más ni menos que el cable que habéis visto antes negro, el alargador negro, que lo he unido, cada cable con su color, ya sabéis, y ya está, y ya queda instalada la lámpara, así que, y bueno, ya veis que tiene todo el recorrido adecuado. Así que nada, espero que os haya sido útil el aporte. Ya sabéis, para instalar una lámpara, con cuidado tenéis que instalar primero comprobar que funciona, antes de hacer los taladros en la pared y cosas así, por si tenéis que reclamarlo. Luego tomar bien claras las mediciones, tener bien claros los herrajes y poco más. Un saludo y hasta el próximo vídeo.